En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, y la colaboración de Jorge Vázquez, Marco Nájera y Mario Soto, con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche por su canal 66. Hecho en Baja, sigamos adelante. Bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa La García Guerrero. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja. Bienvenidos a la... En esta ocasión me acompaña Mario Soto. Bienvenido, Mario. Un placer, Enrique. Ignacio, Mauricio, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Mauricio Bustos. ¿Qué tal? Un gustazo de estar coincidiendo con nuestro super invitado el día de hoy, el licenciado Avilés. ¿Qué tal, Mario? Enrique, saludos a todos. Muy bien, pues nuestro invitado ya lo presentaron ustedes 2 veces, o sea, pues como que sí está respetable, y sí es respetable, es Ignacio Avilés, pues todo un currículo, todo un mundo de experiencia en el área laboral, es socio del despacho jurídico de Hoyos y Avilés, y pues Nacho... No puedo leer el currículum de Nacho porque no acabo, se acaba la hora aquí, entonces nomás les voy a decir que es un catedrático de primera línea, expresidente de Coparmex y muchas otras cosas dentro de la iniciativa privada que Nacho aporta a la comunidad. Obviamente pues es un tipo enterado de todo lo que estamos platicando porque pues se actualiza, es un hombre que está metido en su materia, en la práctica y ayudando a los demás en el CETIS, porque pues hay muchos años también ahí en esto. Bueno, Nacho, bienvenido. Y Enrique, muchas gracias. Qué honrosa y generosa presentación de mis amigos los tres, a quien saludo con gran afecto. Enrique, muchas gracias por estar de nuevo en este programa. Ya tenemos un ratito que no me haces el favor de invitarme, y ahora que lo haces con gran gusto, regreso a compartir con los compañeros de esta tarde pues los micrófonos. Y a Mario y a Mauricio pues los saludo con gran afecto, al igual que a ti, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que el que vengas o no vengas, creo que el ocupado eres tú, no nosotros, pero vamos a procurar que estés más con nosotros porque aquí lo que se trata es aportar y tú sí aportas. Bueno, voy a empezar primero con el semáforo verde, el COVID-19, que de ahí pues parten muchas cosas de las que estamos viviendo en este momento.
Bueno, en México están muy raros los números, déjenme decirles, porque encontré ayer 3.519 contagios en todo el país y nada más 76 fallecidos. Y encontré uno el viernes, 18.252 contagios y defunciones 362. O sea, como que los números no llegan a tiempo, los números no son los mismos, pero pues más o menos ahí andamos. Sí hay una gran diferencia entre los 18.000 y los 3.000 que estamos viendo ahí. Si esto es una realidad y si no es una cuestión de que pues no han juntado los números a nivel nacional, pues sí es un semáforo bastante noble el que estamos viendo. Sin embargo, vemos pues no sé, nosotros sentimos un Mexicali muy enfiestado, ¿me entienden? Ya vamos a las clases, ya vamos listos todo el mundo. Bueno, les voy a decir que la mayoría de los ciudadanos que están contagiados están entre los 20 y los 39 años. Es decir, son los que ya no aguantan los 2 años de encierro y salen a convivir con sus amigos, con sus amigas y pues ahí están tenemos un dato bueno, que se me hace bueno, que son las personas, el porcentaje de personas completamente vacunadas, ¿no? En la población en general nos da el 61.2%. Obviamente ahí entran muchos niños que no entran con las vacunas, etcétera, etcétera, y algunos a lo mejor que no se les gusta vacunarse, ¿verdad? Yo tengo algún amigo por aquí que es de esos, y tengo una vacunados, el 78.9% de los que sí les toca vacunarse. Quiere decir que México estamos realmente en un número importante de gente vacunada, lo que nos dice que yo pienso que las autoridades están diciendo, bueno, estamos casi sobre el 80% vacunados, podríamos ya salir a desempeñar el trabajo. Ahora, nosotros decimos, las empresas seguimos en rojo siempre. ¿Por qué? Porque es la única forma de cuidarnos, ¿no? O sea, seguimos con los protocolos, seguimos con todo, porque las bajas nos cuestan mucho, nos cuesta mucho que la gente se nos vaya y por ley la tenemos que dejar ir y por ley tenemos que verlo. Ahorita lo podríamos platicar también, Nacho, esto de cómo nos ha pegado el COVID en la Ley Federal del Trabajo, porque inclusive ya está en ley todo este asunto, ¿no? Nacho, empezamos por ahí. Yo te dijera, primero, hicimos unos protocolos, seguimos con los protocolos. Yo te dijera, algunas gentes ya dentro de las mismas empresas, pues los que no son office home, pues obviamente algunos ya no quieren ni el cubrebocas. Nacho, ¿qué piensas de todo esto? Y en este momento que la Ley Federal del Trabajo lo hace como una cosa de las más importantes que se han establecido últimamente, ¿no? Ya extrañaba, Enrique, tu sentido agudo para abordar los temas que más afectan al sector privado y también al sector laboral, también a los trabajadores. Esta pandemia pues nos trajo muchas cosas, entre ellas grandes sorpresas y grandes situaciones de inseguridad jurídica también, ¿por qué no decirlo? El tema de la semaforización, pues es un tema que fue incorporada por lineamientos de la propia Secretaría de Salud y que la Secretaría de Trabajo ha tomado como un indicador para ir regulando los aforos y las inspecciones. El tema de la semaforización y del seguimiento de protocolos incide muy especialmente con esta actitud que bien lees y que bien nos comentas, en el sentido de que la gente después de 2 años está ya muy enfadada del encierro, de la sana distancia. Y sobre todo en ese periodo de entre los 20 y 40 años de edad, donde hay mucha energía y donde hay muchas ganas de hacer muchas cosas, donde hay muchas inquietudes, la gente pues cada vez se comporta un poco
desenfadado, desinteresada en relación con los lineamientos de seguridad, y nos cabía preguntar qué establece la Ley Federal del Trabajo en relación y los criterios que se han surgido en relación con la gente que se niega a adoptar medidas preventivas para evitar enfermedades. La ley es muy clara al decir que es obligación de los trabajadores adoptar las medidas preventivas que se impongan en los centros de trabajo. Y aquí no nada más diríamos en los centros de trabajo, sino que la propia autoridad ha impuesto esas medidas preventivas para evitar contagios y que esos contagios proliferen. Estamos en la presencia de medidas preventivas que inciden con la salud de los trabajadores, de los patrones, de ambas partes de la relación de trabajo, y tenemos que ser muy estrictos y no bajar la guardia para exigir en todos esos centros de trabajo que se cumplan con esas medidas preventivas, con la posibilidad incluso de que puedan inclusive ponerse sanciones a quienes se nieguen a adoptarlas, porque es una obligación que establece la Ley Federal del Trabajo. El tema de si me vacuno o no, o el tema de si uso una mascarilla, un cubrebocas, o me debo adoptar ciertos lineamientos, pues son medidas preventivas que la propia autoridad y que en los propios protocolos las empresas han tenido que exigir adoptar, y si nos cortamos rebeldes al respecto, pues podríamos incurrir en una sanción de la Ley Federal del Trabajo. No es un tema menor, es un tema de ponderación de derechos humanos, la libertad de las personas contra la salud de la colectividad, y en esta ponderación, pues en mi opinión tendría que salir ganando pues el interés general sobre el interés particular de la libre determinación de la personalidad o de la disposición de la libertad de alguien, ¿no? Los derechos humanos tienen límites en la Constitución, y esos límites normalmente en un ejercicio de ponderación tienen que ir en contra o del interés general, a favor del interés general. Y hay mucho que explicar sobre ello, ¿no? Digo, no sé. Sí, Nachi, aquí... se ha vuelto algo muy común que nos pidan cosas, y aparte del trabajo, para volar en avión, para cruzar la frontera, para cualquier lado de estos, te piden la vacuna, ¿no? Y la vacuna completa, y Estados Unidos no acepta más que las que acepta la Organización Mundial de la Salud, las mismas vacunas. Es decir, estamos en muchas regulaciones, por el mismo COVID. Bueno, yo le cedería la palabra a Mario para que nos arrancáramos, Mario. Claro que sí, y sobre todo teniendo a un súper experto en las cuestiones laborales. Ignacio, tuvimos el año pasado una reforma laboral. Muchos mencionan que ya se le dio el carpetazo a este tema tan trillado de la subcontratación y el término anglosajón, ¿verdad? Que alberga pues todo lo que se mueva, ¿no? En ese sentido, tuvimos un registro, un famoso REPSE, por allá de agosto-septiembre. Las empresas entraron en un teje-maneje, si estamos obligados, si no estamos obligados, si no lo tienes, no te dejo entrar, ya no eres mi proveedor. El análisis, hubo quien lo sometió a su comité interno y externo, empresarialmente hablando. Una materia que en relación a la subcontratación se prohíbe en primera instancia y después se permite con algunas situaciones como de especialización, que tiene que ver obviamente con todos estos requisitos que se tienen que cumplir en la Secretaría del Trabajo, en el REPSE. Y ante todo ello, situaciones en donde se ha diversificado las opiniones. Nos gustaría saber tu opinión con relación a este tema tan platicado, tan trillado, ahora prohibido y después permitido. Acláranos la duda con esto. ¿Se prohíbe? ¿Qué tanto se prohíbe? ¿Qué tanto se permite? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, también por el lado de tantas situaciones de creatividad que tenemos, Ignacio, en el mundo de los negocios, en donde el patrón y el trabajador no es la única relación que existe en el ámbito de negocios. Adelante, por favor, Ignacio. Sí, Mario, fíjate que hace unos momentos comentábamos sobre el tema de la seguridad jurídica. Y en el 2021, como bien dices,
la ley sufrió reformas en materia de teletrabajo, en materia de salario mínimo y en materia de subcontratación. La que más impactó definitivamente es la subcontratación, porque pareciera que lo prohíbe, pero a la vez lo permite para servicios especializados. Seguimos incurriendo en el mismo error que incurrimos en el 2012 al tratar de regular la subcontratación, pero siendo vagos, imprecisos. Y partimos de una premisa que no necesariamente tendría que ser verdadera, constitucionalmente hablando. O sea, ¿por qué evitar una figura que es lícita desde el punto de vista pura del derecho? O sea, es decir, realizar una actividad en los términos del artículo 5º constitucional. A nadie puede privársela de dedicarse a una actividad siendo lícita. Cuando ahora viene la ley y le da la ilicitud a una actividad de la subcontratación, cuando es una figura que es muy necesaria en el mercado mundial de los negocios, por muchas razones. Y lo que hace el Estado mexicano, en vez de regularlo para evitar la simulación, porque es lo que pretende, evitar relaciones de trabajo simuladas para efectos de seguridad social y fiscales, lo que hace es simple y sencillamente prohibirla como si fuera una actividad delictuosa o ofensiva para la sociedad. Y lo que hacemos es incurrir en el campo de la inseguridad jurídica, porque resulta que yo requiero un servicio especializado, le exijo un registro a mi proveedor, pero resulta que si mi proveedor no cumple con cierto requisito y yo no obtengo los medios para probar que él está cumpliendo con él, me puede afectar incluso a mí en mi deducibilidad, cuando yo estoy cumpliendo perfectamente con pagar mis impuestos, cumplimiento con mis obligaciones de seguridad social, y me ocasiona una tarea, me arroja una tarea que en realidad le correspondería al Estado. El Estado tiene la obligación como fiscalizador que es de regular las actividades, supervisarlas, fiscalizarlas, y ante la imposibilidad de hacerlo, porque no es eficiente, lo que hace es que le arroja al empresario, al contribuyente, esa obligación, y no nada más afectándole su diversidad, sino amenazándole con la posibilidad de instaurarle un delito que no nada más es un delito fiscal especial previsto en el Código Fiscal, sino que incluso se podría incurrir en la posibilidad de delincuencia organizada, ¿no? Por estar interviniendo en la figura más de 2 o 3 personas en la relación jurídica. Entonces, nos parece que esta situación muy ad hoc al gobierno actual de tratar de imponer con las amenazas y con el terrorismo, y suplir una deficiencia que solo a ella le corresponde constitucionalmente, arrojársela a los contribuyentes, que a final de cuentas nos crea una inseguridad jurídica. Creo que a final de cuentas la Corte ya se pronunció indiciariamente en el sentido de que el delito, por ejemplo, de defraudación fiscal era inconstitucional, precisamente por atentar contra esta inseguridad jurídica. Y desgraciadamente, ante esta producción legislativa intensa, pues estamos viendo cómo el Estado lo que pretende hacer es subrogar una obligación al gobernado en vez de asumirla con eficiencia como debería hacerlo. Bien. Mauricio. Yo voy a apelar a que, además de ser un extraordinario abogado, nuestro invitado, pues también tiene la sensibilidad empresarial, fue dirigente empresarial
y entiendo, porque lo conozco, pues que está muy consciente de todos los procesos que estamos viviendo en el mundo, una transformación increíble de paradigmas en donde la tecnología juega un papel muy importante, pero no solo la tecnología, sino es el impacto que esta tiene en la manera de informarnos, en la manera de comprar, de hacer negocios. Bien lo decía ahorita mi compañero, el doctor Mario Soto. Y yo lo que veo un poco, para plantear mi pregunta, es un contexto donde evidentemente, si estudiamos la historia, siempre la tecnología va por delante de las leyes, ¿no? Lo digo con respeto a los abogados. O sea, me imagino esta idea, se la planteaba platicando con Mario, la Quinta Avenida de Nueva York, donde ves una fotografía en 1900 y hay puros caballos, ¿no? Y hay un automóvil, ¿no? Y luego, 13 años después, la misma fotografía, el mismo ángulo, y pues ya hay puros carros, ¿no? Ya no hay caballos, ¿no? Y bueno, en ese cambio de 13 años, en ese contexto de la revolución industrial, lo que vemos es pues que se desplazan empleos porque los que limpiaban las heces de los caballos, los veterinarios, los que vendían comida para caballo, pues ya no tienen negocio porque ya no hay caballos, ¿no? Pero luego de repente pues se abren nuevas fuentes de empleo para mecánicos, lavacarros, las llanteras, etcétera. Y cuando veo la segunda fotografía, no veo semáforos. Está bien padre la fotografía porque no hay semáforos. Incluso hay varias en San Francisco, California, donde están la gente cruzando con la calle exponiendo su vida con sus hijos, ¿no? Porque no hay regulaciones, digamos, de normas, ¿no? Entonces siempre como la tecnología yendo por enfrente. Y en este sentido, apelando pues a tu, por supuesto, tu expertise de abogado, pero también esa sensibilidad empresarial. La pregunta es, vemos temas de subcontratación, de temas de home office, ¿no? En la ley que se han venido queriendo regular. Pero mi preocupación es, incluso si estos cambios son suficientes, pues, para poder generar un espacio hacia donde navega el mundo, un mundo muy complejo, bien decía ahorita Mario, un mundo en donde pues hacemos una forma de conexión hasta el internet, ¿no? En el gig economy, donde pues yo decían, mi abuelito tuvo un empleo toda su vida, nosotros tuvimos 6 empleos durante toda nuestra vida, pero nuestros hijos van a tener 6 empleos al mismo tiempo. O sea, en esa complejidad, mi pregunta, licenciado, es, pues sí es suficiente. O sea, ¿qué tenemos que construir legalmente para planchar y para poder regular, digamos, y fomentar que verdaderamente podamos crear riqueza en este país? Porque si no, pues entonces, no sé si luego entonces la gente se va a ir a emprender a otro lado o va a ser un lastre para poder generar valor, riqueza y oportunidades para nuestros hijos, ¿no? Fíjate, Mauricio, qué interesante el planteamiento. Nos da oportunidad de coincidir contigo en esta reflexión. Definitivamente, y no te apene decirlo, la producción legislativa en la que inciden de gran medida los abogados, los legisladores, pues tienen asesores que finalmente son abogados que los acompañan en los procesos legislativos, pues siempre nos queda mucho a deber porque no tenemos la capacidad de ir a la misma velocidad de estos tiempos en materia de producción tecnológica y de adecuación en este mundo globalizado, las necesidades que surgen de nuevas figuras que no estaban ahí porque simple y sencillamente no existían los supuestos, como cuando no existían semáforos, pues no había una regulación, un reglamento que estableciera que el rojo te tienes que parar, el verde puedes seguir, y entonces tuvo que venir la tecnología a proponer algo y luego después tuvo que venir la regulación a ajustarlo. Pero a veces en esa regulación nos quedamos cortos, somos muy lentos. Y el derecho, precisamente, las leyes son para eso. O sea, recogen necesidades sociales, regulan las conductas, pero primero surgen las conductas. Y el derecho ya viene después a regularlas, a establecer claramente las disposiciones conforme a las cuales se tiene que atender esas nuevas necesidades, ahora producto de la tecnología, ahora producto del mundo globalizado. Y precisamente por eso, por ejemplo, en materia de teletrabajo, esta propuesta legislativa que trata de atender esta nueva necesidad de funcionar laboralmente en forma quizás virtual y a distancia,
con estas nuevas necesidades que surgen con la modernidad. Y a veces no tenemos la capacidad para hacerlo. La misma reforma en materia de teletrabajo, que ya existía un capítulo en la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo a domicilio, y quiero la reforma le denominan teletrabajo o home office o como le queramos llamar, y nos quedamos todavía con ciertas lagunas que al final de cuentas crean incertidumbre. Hay una total incertidumbre, por ejemplo, en la forma en que el legislador no tuvo la capacidad de prever cómo había que supervisar la relación de trabajo a distancia, relacionándola con la posibilidad de no invadir la intimidad, este derecho humano que las personas tienen a tener su intimidad. Pero resulta que esa intimidad no se da en forma presencial cuando estás en el centro de trabajo que cuando estás trabajando desde tu casa con una modalidad de teletrabajo. Ahora resulta que tú no lo puedes supervisar porque a lo mejor está en su recámara en pijamas y él tiene derecho a que no invada su intimidad, pero a la vez tiene la necesidad de supervisarlo, porque finalmente uno de los requisitos que distinguen a la relación de trabajo es la subordinación, que una persona requiere el servicio de otra en forma subordinada y para ello requiere una supervisión. Y entonces bien lo dices, no tenemos la capacidad para irnos a cuando están sucediendo, sobre todo en los últimos 5 décadas, tan rápido las cosas, que no tenemos la capacidad de adecuarlas. Y cuando lo hacemos, generamos lagunas, porque no tuvimos la capacidad de regularlas y además porque suceden tan rápido que cuando ya lo hacemos, ya se modificaron incluso las tecnologías. Nos quedamos cortos, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver con la inseguridad que se genera hacia las cosas. Tenemos que tener la capacidad de interpretación, no solo jurisdiccional, no solo de los jueces, sino también de los actores, de los patrones y de los trabajadores, de adecuarnos a las necesidades y atender a la finalidad que debería de perseguir la norma y acostumbrarnos a actuar muchas veces por precedentes y por el fin que se busca. Si el teletrabajo dice en las normas de teletrabajo que no puedo yo violar la intimidad, pero a lo vez necesito una supervisión, pues habrá que establecer ciertas reglas y si no se establecen, pues tratar de hacer una ponderación para hacer coincidir, porque al final es permitir la prestación de un servicio en una forma moderna, ágil, que la tecnología exige y que eso puede incentivar una mayor productividad. A lo mejor no necesita supervisarlo, pero una manera de medirlo es medir la eficiencia y dejar de medir la prestación del servicio por tiempo y entonces empezar a tratar de hacer un poco más a destajo si la modalidad es a distancia. A destajo me refiero, oye, tú el día de hoy tienes que cumplir con estas tareas y mientras las cumplas no me interesa en qué tiempo lo dedicaste, pero tampoco me vengas a querer reclamar horas extraordinarias si evidentemente en una interpretación las tareas que te asigné eran fácilmente vencibles en una jornada máxima constitucional. Entonces, hay muchas cosas que tendríamos que transitar en la interpretación y en la ponderación por el fin que persigue o que debería perseguir la norma para adecuarnos a esta velocidad en que suceden las cosas. Bien. Nacho, aquí ha habido un tema importante porque de repente el salario mínimo, que es de las cuestiones que más han intervenido en estas reformas, pues prácticamente ahorita estamos en 172 pesos 87 centavos el salario mínimo, que es un 22% más del año pasado, del 21. Lo que equivale a un salario mínimo de 5,255 pesos. Entonces, este es el cuarto aumento significativo al hilo en lo que va de esta presente administración. Y nos dicen ellos, bueno, empezamos en 88.36, cosa que sí considerábamos muy bajo y todo el mundo estábamos de acuerdo en que era muy bajo y había que subirlo, Nacho. Pero ha subido pues
de 20 en 20 ahí vamos, ¿no? Y se supone que en el 2024, cuando termine, vamos a andar en 226 pesos diarios. Nacho, de alguna manera, ya en cuestión de números, las empresas, solo las empresas internacionales pues sacan cuentas y sacan números, y aquí cuenta mucho el salario, cuenta mucho el transporte en este momento, es una de las cosas más importantes para ver dónde se establecen. Y pues resulta que a nosotros en la frontera nos ha pegado duro, Nacho. O sea, estamos fuera de competencia, ya nada más con decirte con Sonora, con Hermosillo, fuera de la franja fronteriza de ellos, que serían Nogales y Agua Prieta nada más, pues estamos fuera de competencia con todo lo que es ya el resto del país, y nada más con la frontera estaríamos igualándonos, ¿no? Pero pues sí ha dolido, Nacho. A muchas empresas yo las oigo que sí les pega, y les pega fuerte, y sí pierden competitividad. Es decir, estamos de acuerdo que se necesita el dinero. Ahora, lo que yo pienso es que lo que leí es que el 80% no son salarios mínimos, nunca han sido en nuestra región. Entonces, bueno, esa es la ventaja, pero también hay una desventaja, porque a la hora de la nómina, a la hora de que sacas todo lo que es, aparte del salario en sí, lo que le entregas al trabajador, pues hay muchas cosas que son que el Infonavit, y que te vas al IMSS, y te vas a todo lo que hay que, el resto, que es más o menos un 40% más de lo que estamos hablando. Nacho, tu opinión sobre este punto. Fíjate, Enrique, Mario, Mauricio y amables auditores que nos hacen el favor de escucharnos. Que el problema que planteas, Enrique, es muy complejo, es interdisciplinario. Primero, hay un salario distinto al de nosotros de la frontera. El que comentabas hace unos momentos se refiere al salario mínimo general aplicable en el interior de la República, hablando de interior distinto a la zona fronteriza norte, ¿no? El hecho está en que nuestro salario mínimo está ahorita en 260 y fracción de pesos, que empezamos en 88. Sí. Ahora, en la zona norte eran pocas empresas en realidad las que pagaban el salario mínimo, sobre todo las empresas del sector industrial, del sector maquilador, normalmente estaban en un salario nuevo porque ellos tienen que competir también en relación con la mano de obra. Como ustedes saben, hay mucha rotación de personal, y una manera de competir por evitar esa rotación y de captar esa mano de obra es compitiendo en las condiciones de trabajo, y entre ellas está el salario. El tema es cuando la seguridad social, por disposición de la ley, se paga con base en un salario mínimo, y entonces el costo de la seguridad social se exponencia. Así es. Ahora resulta, por ejemplo, que hay relaciones de trabajo que no son de 8 horas, o sea, hay relaciones de trabajo por hora o de media jornada, y que evidentemente una persona por día gana menos del salario mínimo de un día, pero que proporcionalmente cumple con la ley, porque proporcionalmente por 4 horas a la mejor estaría ganando 180 pesos, que es mayor al 50% proporcional de ese tiempo laborado. Pero resulta que la seguridad social hay que pagarla con el salario mínimo, o sea, no te permite. Así es. Reglamento de la ley del seguro social aportar con un salario menor un salario mínimo. Y entonces esas relaciones de trabajo, ese costo de seguridad social se exponenció, y eso sí le está pegando muy duro a las empresas. Eso nos resta competitividad a lo mejor con otras, pero evidentemente se gana en otras partes. A lo mejor hay una calidad. A final de cuentas, la propuesta de avanzar en el tema del salario mínimo salió del sector productivo, de nosotros mismos. Sí. El gobierno federal lo acogió afortunadamente y lo hizo suyo, y qué bueno que así sea. El tema que estamos viendo ahora es que no lo haga en forma arbitraria, que tenga que ser medido y que tenga que estar considerando todas las disciplinas que inciden
tanto en el seguro social como fiscal y todo, que inhibiría pues una mayor proliferación de empleos o de inversión. Así es. En Nacho, entonces, en ¿lo el ves tema justo? del costo de salario mínimo, lo que se trata es de llegar a la línea de bienestar de la Coneval. Sí, Ya hemos alcanzado la línea de bienestar individual, pero nos falta llegar a la línea de bienestar familiar. lo vemos Y justo, Toño. Perdón, Nacho, pero el problema es la inflación y todo esto, porque también al ratito, en lo que estamos hablando ahorita de Rusia, de Ucrania, estamos hablando de las cadenas productivas que no podemos armar, que no hay transporte, que se nos está elevando todo esto. Y sin el problema de contar con el diésel o la gasolina, que se está esperando una subida importante, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo, también, Nacho, aquí entra el que pues ya quedó ahí, ¿no? O sea, también el trabajador y la empresa ya no se pueden defender más porque no puedes subir tú también tus honorarios, o no puedes ser desmedido en nada de lo que se estaba viviendo, porque pues sobre todo los prestadores de servicios tenemos que tener una media comprensiva para dejar que la empresa también siga fluyendo, ¿no? O sea, hay varios puntos aquí que son importantes, ¿no? sí, Enrique, mira, cuando el sector productivo hizo la propuesta de avanzar un poquito en la recuperación de la capacidad económica de las familias, de los trabajadores, siempre pensó en tratar de quitar una presión social y reconocer que los trabajadores tenían derecho un poquito a recuperar esa capacidad adquisitiva que durante las últimas 3, 4 décadas se había perdido en forma dramática. La verdad, el sector productivo está preocupado para no generar una presión social de tal manera que pueda generar un problema de magnitudes mayores que nadie deseamos. Y ante ese reconocimiento, lo que no vimos venir es una actitud oficial del gobierno federal de que eso tendría que ir acompañado con programas de incentivo para crear más competitividad, para crear programas para incentivar la inversión y generar más empleos. El sector productivo dijo, tengo que hacer un esfuerzo para pagar mejores salarios, pero pensaría que el gobierno tendría que facilitar. En la pandemia, esta que le vino como anillo al dedo a no sé quién, resulta que lejos de establecer mecanismos de incentivo para lograr mantener la inversión y no expulsarla, lo que faltó fue apoyos y sí hubo exigencias. Tienes que seguir pagando los salarios, aun cuando la ley no estipulara tal circunstancia. Y el empresario, de alguna manera, se portó a la altura en términos generales. Así es. Pero esperaba un mecanismo de apoyo para generar más competitividad, más empleos. El problema es que estamos transitando a una propuesta del sector privado de avanzar en la capacidad adquisitiva de las familias, pero no estamos teniendo la otra parte de la moneda, que es incentivar la competitividad. Ustedes saben perfectamente cómo lejos de que ello sucediera, se ha desincentivado la competitividad, o sea, se ha expulsado a empresas que han querido venir a invertir. Así es. Se ha expulsado incluso a inversionistas en materia energética sobre energías limpias, prefiriendo las energías sucias y siendo contrarios a los acuerdos internacionales donde nos habíamos comprometido a avanzar en energías más limpias y abandonar las que contaminan. Y eso ha generado pues que incluso no pasemos los estándares de revisión de las transnacionales que vienen y en materia ambiental incluso no podamos pasar las revisiones que nos hacen para cubrir con dichos estándares. Entonces es un problema muy complejo. Si fuera nada más que aumentamos el salario mínimo y lo hacemos de una manera ordenada, estratégica, cuidando la inflación, pero no le sumamos, por otra parte, programas de apoyos para la competitividad, entonces sí se vuelve un problema grave como el que estás planteando. Muy bien. Mario. Nacho, teníamos una ley federal del trabajo muy antigua
en el 2012, como bien señalas, antes no se albergaba ningún concepto de productividad, recordarás. A partir del 12 sí que lo alberga y esperamos, como tú bien dices, ¿no? Programas de acompañamiento, formas de brindar esa contraprestación en relación a productividad, más productividad, suena a mayor calidad, mayor servicio, mejor servicio, un mejor posicionamiento de la empresa en el mercado. Y luego la justificación de que en algo o en mucho la subcontratación tenía que ver con el no pago de la PTU, la participación a los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y por ahí establecieron algunos ajustes que yo quiero que nos compartas en tu opinión, porque se habla, bueno, es en dos sentidos. Uno, ¿qué opinas de este rubro, que es la PTU, el reparto a los trabajadores de las utilidades de las empresas, esa participación? Porque somos de los pocos países que alberga esta modalidad, ¿no? Muchos sí que contemplan esa productividad día a día, Nacho, mes a mes, de acuerdo a los indicadores de la empresa, ganar. Y aquí existen parámetros como que si vas te lo ganas, aunque no muevas ni un solo dedo. Y por otro lado, finalmente, esta reforma que establece parámetros de el promedio de los últimos 3 años o no más allá de 3 meses, y con algunas otras situaciones. Tu opinión con relación al rubro de PTU y que nos aclares porque hay dudas, estamos ya en marzo, fecha de presentación de declaración anual de personas morales, en abril de personas físicas, y la obligación del patrón de brindar este reparto dentro de los 2 meses siguientes de la presentación de sus declaraciones anuales respectivamente. Adelante, por favor. Así es, las personas morales tendrán que pagar a más tardar el 31 de mayo las utilidades, las que hubieran generado, o sea, y por primera vez aplicarán el tope de los 3 meses que se incorporó en la ley. Y se vuelve un contrasentido, porque me voy a ir al primer supuesto que planteas. Es indiscutible que cuando se creó constitucionalmente y en la ley la obligación de las empresas de participar un porcentaje de sus utilidades a los trabajadores, lo que se pretendía o lo que se dijo, lo que se soñaba, era que los trabajadores se vieran más motivados a tener una mayor productividad para que finalmente ellos pudieran participar de los gananciales de esa productividad. Pero al ponerle las reglas de participación, ninguna regla se fijó en el sentido de premiar al que fuera más eficiente o más productivo, o sea, no fue un premio, en realidad fue un mecanismo de que te doy el 10 y lo reparten en los trabajadores como si fuera una condición de trabajo más, que si así fuera no tendríamos ningún impedimento de tenerlo. El problema es que no está cumpliendo con el objetivo por el cual tuvo a bien hacer esta figura. Y si eso le marcamos que las empresas a veces se vieron obligadas a establecer planeaciones fiscales porque ante la improductividad, ante la falta de normas que establecieran estrategias para hacer más eficientes a las empresas, lo que sucedió es que empezaron a establecer figuras como la subcontratación y reformar los mecanismos para impedir que se utilizaran figuras de premiación para acotar esta carga que las empresas tenían sin la productividad que buscaba. Y entonces en la figura y en la negociación de la subcontratación, finalmente lo que se buscó es decir, bueno, te voy a quitar todos los esquemas de planeación de subcontratación, pero te voy a dar como contraprecio un tope que no estaba previsto en la ley. Estaba previsto un mes de salario, pero para los que
prestaran servicios personales, o sea, por ejemplo, una persona que dependiera únicamente de sus servicios, como pudiera ser un médico, ¿no? Respecto a sus empleados, pero no para las empresas. Entonces no existe un tope. O si hubiera una utilidad de 100 millones de pesos, habría que repartir 10 millones entre todos los trabajadores y esos 10 millones pudieran significar a lo mejor un reparto de 15, 20 meses de salario para cada uno de ellos. Y ahora lo que hizo la ley es poner un tope. Pero finalmente esos topes y esas reglas, esos dientes que le pusieron a la reforma, siguen sin buscar mecanismos para incentivar la productividad en las empresas. Y entonces creo que en ese sentido, como bien dices, no hemos avanzado. Bien. Mauricio. Híjole, hay un montón de cosas, ¿no? De qué platicar. Es muy grande realmente el espacio. Ahorita que mencionabas todas estas faltas de forma de supervisar, me imaginé muchísimo la relevancia que incluso tiene la propia tecnología para poder establecer estas métricas, para poder generar acuerdos en base a resultados y no en un esfuerzo que probablemente no puedo supervisar al 100%, como bien lo decías, etcétera, ¿no? Y ahora lo que mencionas en todas estas como que no termina, ¿no? Y vuelvo al mismo planteamiento, como que no termina de ser suficiente, y más bien voy a dar dos pasos hacia atrás y decir un poco en mi ignorancia del tema, ¿no? Me justifico y luego hacen mejores preguntas los niños cuando no saben, ¿no? Entonces así me voy a considerar ahora, oye, a ver, pero si lo que yo veo, y me voy a referir un poco a la NOM 035 también, si lo que yo veo es que las empresas lo que queremos es tener mejores talentos, personas comprometidas que generen resultados, ¿no? Y hay una intervención como del mercado, ¿no? Y no quiero ser totalmente, digamos, mercantil en el sentido que todo lo regula el mercado, pero ciertamente tienen una influencia. O sea, si yo soy una empresa y tengo una mejor cultura organizacional y premio a través de indicadores la eficiencia de los resultados, ¿verdad? Y puedo generar más riqueza, luego entonces quiero premiar, o sea, realmente voluntariamente quiero premiar en riqueza a quien me contribuye para poder generar esa riqueza, porque es el modelo que funciona, ¿no? Entonces, ante ese espacio, mi pregunta es, no sé si vamos hacia atrás con la regulación o con las leyes, ¿no? Y tal vez hay una historia en México específica, porque tal vez no la veo en otros países, y tal vez nuestra propia historia nos ha dicho que hemos sido abusones en determinados momentos de la historia, y tal vez esa es la respuesta, pero lo que yo veo es, a ver, la NOM, por ejemplo, 035, o sea, tenemos entiendo el espíritu, pero es de regularse el hecho de que me meta en estar preocupado por regulación del contexto psicológico y de los riesgos y de la cultura organizacional, o es algo que yo tendría que querer como empresa, como lo acabo de plantear, ¿no? Entonces, en ese sentido, son dos preguntas. ¿Está siendo suficiente? ¿Las empresas están aplicando la NOM 035? ¿Y qué ves tú en estos términos? O sea, ¿qué ves en un México moderno en términos de tener que regular las cosas, ¿verdad?, para que ocurran, en lugar de promoverlas de alguna otra forma? O tal vez, me disculpe antes de hacer la pregunta, porque veo mucho eso, pues una regulación que no estoy seguro si termina cumpliendo el propósito para lo que fue creada. Mauricio, esa pregunta no es de niño, es una pregunta muy fina. Y mucha gente se pregunta finalmente cuál es la finalidad que persigue la NOM 035, es de productividad, o sea, ¿qué está buscando? Finalmente, creo que nos tendríamos que ir un poco atrás. Claro, o sea, en todo el derecho social, derecho del trabajo, su fin que persigue además, en relación, o a diferencia del derecho público, el derecho privado, es que reconoce las diferencias que hay entre los factores de la producción, es decir, entre una persona que intelectual y económicamente es más fuerte, en teoría, que otra, que es el obrero, que intelectual y económicamente es más débil, y en la que puedan surgir pues atropellos o abusos, y lo que hace es tratar de equilibrar, estableciendo condiciones o normas protectoras a ese sector débil, pues para tratarles de dar igualdad.
Eso se llama equidad. Y todo esto es históricamente, desde la Constitución del 17, que se plantea como una reforma al 123 y nace a nivel constitucional. Y luego especialmente con la reforma del 2011 a la Constitución, muy paradigmática, donde los derechos humanos previstos en la Constitución, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, merecen una protección especial del Estado, surge la necesidad de dar a los derechos humanos un énfasis y una protección que no escapa a los trabajadores y a las empresas. Ahora resulta que no nada más el Estado está obligado a respetar y a proteger y a reparar violaciones a derechos humanos, sino también las empresas o los particulares. Cuando vamos a contratar a una persona ya no podemos decir de 25 a 35 años o que educación secundaria, si para el puesto que requerimos en realidad no es un requisito indispensable, sería un acto discriminatorio. Pero ahora resulta que cometer un acto discriminatorio en ese sentido podría generarnos incluso la posibilidad de una demanda para daño moral como un sujeto pasivo de los derechos humanos, como puede hacer la empresa, y hay que tener mucho cuidado. En esta escala de los derechos humanos y en esta modernidad, la reforma sobre el trabajo digno, la cultura y la sanidad mental de los trabajadores nos lleva al estrés laboral. La NOM 035 lo que busca en realidad es prevenir dentro de las empresas factores de riesgo psicosocial. No busca que las empresas alivien los problemas traumáticos que los trabajadores y todas las personas tenemos en nuestra vida diaria, pero sí le impone la obligación de que ubique mediante encuestas, estudios de profesionales, aquellos factores, aquellas incidencias que puedan estar generando un estrés en el trabajador para prevenirlas y abatirlas. Finalmente, la NOM 035 lo que busca no es directamente una mayor productividad en las empresas, aunque sí indirectamente tendría que traer como consecuencia eso. Lo que busca es abatir los factores que inciden en una enfermedad que nos está quejando a nuestra era, a esta nueva generación, que es la salud mental derivado de un estrés, esta enfermedad que cada vez se hace más y que ahora, pues con la pandemia, como ustedes saben, se ha vuelto cada vez más tema de los cafés y de las sobremesas, ¿no? Bien. No sé, Mauricio, si con eso puedo responder a tu pregunta. Más que bien, Nacho, más que bien. Mira, Nacho, nos quedan 2 minutos más o menos y tengo preguntas importantes. Tengo el TEMEC. El TEMEC, un asunto que se ha puesto muy delicado últimamente por cuestiones que están sucediendo políticamente, en decisiones laborales. Tenemos una supervisión, entiendo yo, sobre nuestro trabajo laboral. Entiendo yo que también hasta cierto grado hay quien ha dicho que puede en un momento dado tomar un giro el TEMEC o entrar a alguna revisión de tantas cosas que han surgido últimamente, en los últimos meses sobre todo, Nacho, porque Canadá también está también con un ojo sobre México, ¿no? Entonces, dame tu fondo de esto, porque no hemos tocado lo sindical, que también es todo un tema ahí en General Motors, que tomó ahí un giro importante, pero me queda prácticamente 1.5 minutos para ti, entonces tú dime. Sí, el tema de las negociaciones colectivas y libertad sindical me dedicaría un programa entero para platicar sobre eso. Con mucho gusto, cuando quieras lo podríamos abordar, pero ahorita en relación con el TEMEC y la incidencia que está teniendo en nuestras relaciones de trabajo, es porque en realidad, y eso es la verdad, Estados Unidos principalmente y también un poco Canadá, nos presionaron las negociaciones para que dejáramos de simular las negociaciones colectivas. Los contratos colectivos de trabajo simulados, los de los sindicatos blancos, los contratos colectivos de protección, es una simulación, y para ellos ha evitado que los trabajadores accedan a mejores condiciones de trabajo.
menos salarios, menos condiciones de trabajo, que deberían ser mayor si hubiera una real negociación colectiva y una libertad de sindicalización, de asociación. Ellos nos están acusando y por eso nos están supervisando de que toda la reforma nos lleve a una efectiva negociación colectiva. Por eso es que ahora cada contrato colectivo tendrá que ser votado y confirmado por los trabajadores a los que les aplique, y que un sindicato no podrá emplazar a huelga por la firma de un contrato colectivo si no obtiene una constancia de representatividad de la autoridad especial que se creó para ello. Eso para evitar, obviamente, las extorsiones que se estaban dando y pasar realmente a la auténtica representación. No es mala la auténtica representación, porque es un derecho humano, el de libertad de asociación y la facultad para decidir la decisión de las mesas directivas de los sindicatos y de su vida democrática. Pero definitivamente nuestros socios comerciales nos están presionando para que no lo simulemos y que esta reforma tenga y dé paso a las negociaciones colectivas eficientes como una manera de acceder los trabajadores a unas mayores condiciones de vida, mejores condiciones de salario y evitar la competitividad que nosotros les ganamos a ellos, que nuestros costos de producción son más baratos a los de ellos. Muy bien. Según ellos, por estos fenómenos que se están dando. Nacho, gracias por tantas cosas que aportaste. Gracias por el programa. Gracias por acompañarnos en Hecho en Baja. Gracias, Mario. Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes. En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia, conocimiento técnico y logística, te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic, queremos acompañarte durante todo el trayecto. En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx.